Estamos como todos los domingos a las 5 de la tarde, dándole gracias a Dios por una semana bendecida, llena de altos y bajos, pero siempre con mucha bendición. Vamos a abrir ahora nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 4, y vamos a dar lectura al versículo 8, 18 y 19. Palabra de Dios en Lucas, del Evangelio de Lucas, tercer Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Lucas está en el tercer lugar. Lucas 4, 18, 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a su nombre. Esta expresión fue la lectura que Jesús dio en el libro de Isaías 61, y él confirmó que mediante su presencia en Nazaret, ahí hablándole en la sinagoga de su pueblo, donde él se había criado, que él era el cumplimiento de esta profecía. Gloria sea al Señor. El tema que vamos a ver, tiempo de jubileo, tiempo de jubileo. Jubileo viene de la palabra hebrea Yobel, que significa trompeta. Así que el tiempo de la trompeta, considerado también como el año sabático, tenía lugar al finalizar el periodo de 7 veces 7 años y se anunciaba con un toque de trompeta. Empezaba una fiesta de 9 días que terminaba con el día de la expiación, lo que los judíos llaman el Yom Kippur, el día de la expiación. Las características de este día, propuesta que Dios había hecho al pueblo de Israel en la antigüedad, cuando el pueblo tomó posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán, con mano fuerte y poderosa, porque Dios estaba con ellos, Dios los guiaba, Dios peleaba por ellos. Entonces ese día Dios estableció las características que debía tener esta fiesta del jubileo. El año 50, después de 49 años, 7 por 7, 49 años. Primeramente se dejaba descansar la tierra. Después de 49 años de trabajo, la tierra debería descansar un año. ¿Qué tal propuesta del Señor? Segundo, cada propietario recobraba las posesiones que se hubiera visto obligado a vender, hipotecar o enajenar de otro modo. Muchas personas, por falta de dinero, por falta de capital para trabajar las tierras, por alguna enfermedad o carencia demasiado grande en la familia, terminaba negociando su tierra. Pero había una ley, que la tierra en Israel no se debería vender a perpetuidad. Cuando una persona lo vendía, a los 49 años después, en el año 50, lo volvía a recobrar. O sea, la tierra volvía a su antiguo dueño después de haber estado 49 años con dueño ajeno. Qué tremenda propuesta. Los esclavos hebreos, incluso sus familias,
quedaban en libertad automáticamente. Si esta ley se hubiera aplicado a la esclavitud de los otros pueblos, yo pienso que habría habido un equilibrio de regularización social, pero en ningún pueblo ha habido esto, porque ningún pueblo tenía esta propuesta de sus ídolos, pero Dios sí tenía una propuesta para el pueblo del Señor. Consecuencias de que se hubiera cumplido estrictamente el año del jubileo. Mediante el jubileo se conservaba cierto equilibrio económico, evitando el latifundio y la acumulación de riquezas. Porque hay gente que tiene miles y miles de hectáreas y al otro lado hay gente que no tiene ni un metro cuadrado, habiendo nacido en la misma tierra, habiendo nacido en la misma época? Entonces, ese terrible desequilibrio no ha sido bien visto por el Señor. Así que el jubileo impedía que el hombre vaya comprando tierra hasta hacerse un hombre totalmente latifundista, porque la tierra que él hubiera comprado a los 49 años, iniciando el 50, él se vería obligado a devolverlo a los propietarios que les negociaron. Segundo, también era ocasión para intensificar la instrucción de la juventud en la ley de Dios. Un año sabático, un año de vacaciones. Después de haber estado estos 8 meses en pandemia, encerrado obligadamente. Entiendo lo que significa haber tenido un año sabático. En este año me he dedicado, aparte de holgazanear, no he viajado, no he predicado, no he visto otros pueblos, no he compartido con la gente directamente, me he dedicado a leer y gracias a Dios que a través de este medio he podido cada vez que me siento exponer una porción de la palabra del Señor. Pero el año sabático tenía estas características. Por supuesto, sin pandemia, sin enfermedad, sin la opresión de una ley que me impida salir. Por el contrario, la ley me favorecía para yo estar en descanso, ¿no? Entonces, la juventud aprovechaba para poder estudiar la ley de Dios y engrandecer el temor de Jehová, de su nombre. Así que no se perdía el tiempo. La economía volvía a un equilibrio, a una estabilidad. La economía volvía a ser una economía que no oprimía a nadie. Todo el mundo estaba en su posibilidad de seguir invirtiendo, trabajando. Era el año en que todo se equilibraba. Yo recuerdo el Papa Juan Pablo VI. Hay que decirlo, no es que yo tenga que ver nada con el Papa, yo tengo que ver mucho con la Papa, eso me alimenta, pero con el Papa, manan cancho, dicen los jesuitas, nada que ver. ¿Ah? Pero él dijo en una propuesta que en el año 2000 debería haber un año de jubileo, después de 1000 años, un año de jubileo. ¿Y cuál era la propuesta del Papa? Que todas las deudas lleguen a cero. Y de ahí comience de nuevo el despegue económico con una institución descargada. Bueno, la propuesta un poco filosófica, a lo Tomás Moro un poco idealista, ¿no? Un poco utópica, pero hermanos, yo pienso que podría haber comenzado un milenio de una forma muy diferente. Bueno, esto solamente es un comentario personal, no es bíblico que el Papa haya dicho. No tiene nada que ver con la propuesta del tiempo de jubileo con Dios. Un parecido, nada más que eso. Dios enfrenta a Israel porque Israel ha fracasado, Dios mío. En todo
qué pueblo para tan rebelde, teniendo, viendo, aprovechando todas las bendiciones de Dios, y es un pueblo fracasado. Yo creo que el pueblo de Israel debe ser un ejemplo, tal vez no bueno, pero para que nosotros veamos cómo la desobediencia a las leyes eternas de Dios producen descalabro, nos hacen entrar en crisis, y el pueblo, en lugar de avanzar, teniendo todas las prerrogativas divinas, teniendo todas las posibilidades divinas, el pueblo, en lugar de engrandecerse, cada año se empequeñecía. Israel fracasó en estas demandas de Dios. Nunca hizo un año de jubileo como Dios lo demandaba. O sea que los latifundistas no querían devolver las tierras. Los agiotistas, los usureros, en otras palabras, que prestaban dinero cuando había una disposición en la ley que no se debe prestar dinero agiotitamente con esos grandes intereses, pero ellos seguían en la porfía y entre ellos mismos se ponían el asco. Los pobres esclavos no tenían esperanza después de 49 años de orar y rogar para que llegue el año del jubileo. Llegaba, pasaba y ellos seguían igual. Entonces esto le molestó al legislador, al dador de la ley, al que propuso este punto de equilibrio para que su pueblo, entienda, su pueblo, no un pueblo ajeno, un pueblo que había estado en esclavitud, sin presente, sin futuro, sin esperanza. Sin embargo, Dios le dio un presente, un futuro con esperanza, los estableció en una tierra que no les pertenecía, luchó y peleó con ellos para poder establecer un imperio como debería ser, y les dijo que nunca ellos dejarían de ser, que siempre estarían presentes en la historia de la humanidad, y esa promesa se cumple hasta ahora. Israel sigue vigente y todas las promesas del Señor están guardaditas para que cuando la iglesia vuele, entonces Israel entre en el quehacer del hombre o de Dios y del hombre, por supuesto, en el quehacer divino ya. Entonces Dios estaba molesto. Yo pienso así, que la iglesia como Israel, injertada al olivo verdadero, la iglesia a veces como que imitamos a Israel. Tenemos las promesas, un presente promisorio, un futuro esperanzador. Si cumpliéramos todas las leyes, si todo el mundo se sujetara a las leyes divinas, yo creo que no tendríamos estos problemas que estamos atravesando hoy. Pero ¿quién hace caso a Dios? Aún los teólogos cristianos, y me pongo ahí, me sumo ahí, los predicadores aún queremos predicar lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que se oye bonito, lo que vende, en otras palabras. Y esto no es la voluntad de Dios. El evangelio es confrontativo. El evangelio hasta puede dividir, pero nunca para destruir, sino siempre para sanar y darnos progreso. Así que Dios molesto con Israel, y yo no sé cómo debe estar Dios con la iglesia. Dios mío, cada país tiene una forma de iglesia, cada congregación tiene una forma de iglesia. En otras palabras, pareciera que no fuera un Dios, sino muchos dioses. Que uno pide una cosa, el otro pide otra cosa, uno exige, el otro no exige. Dios mío, hemos interpretado a Dios, hemos jugado con la mente de Dios, teniendo su expresión verbal, pero hemos acallado, hemos exagerado a lo gongorista con una expresión, con una gran expresión personalista. Hemos interpretado la Biblia de la forma que mejor nos agrada. Así que Israel fracasó en este tiempo de jubileo. El ministerio de Cristo en el tiempo del jubileo. Primeramente, el Señor, al decir que Él llegó a
ahí a Galilea. Ustedes saben que había estado Jesús en Judea desde su bautismo casi un año. Y cuando apresaron a Juan el Bautista, que no lo mataron inmediatamente, estuvo otro año también Juan el Bautista preso. Entonces Jesús fue para Galilea, cambió, enrumbó hacia Galilea de los gentiles. Y ahí entrando en la sinagoga de Nazaret, su pueblo, su sinagoga, donde él se había criado, y la fama de una u otra manera había llegado hasta el mundo de los gentiles de Galilea, así llamados peyorativamente. Así que cuando le vieron entrar, su fama ya estaba extendida hasta Galilea. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Y como era la costumbre del programa de las sinagogas, que a un personaje importante, relevante, alguien que haya destacado o que conozcan que habla bien, lee bien, pues a él le daban para que lea la escritura y haga una interpretación tal vez un poco casuística, o de repente que haga una interpretación, podríamos decir, personal, ¿no? A ver cómo miraba las escrituras. Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Le dieron las escrituras y esperaban que haga un comentario histórico, como lo hacían todos, como lo estoy haciendo yo. Pero Jesús leyó y se sentó y dijo: señores, hoy se ha cumplido esta profecía. Es como si dijera: señores, yo soy Dios. ¿Y este loco de dónde salió? Dirán ustedes. Pues Jesús dijo: hoy se cumplió esta profecía ante sus ojos. Yo soy el que trae este año de jubileo espiritual para Israel. Entonces, en el ministerio de Cristo, en el jubileo, primeramente expresó él: dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. No eran buenas nuevas a los ricos. ¿A qué rico le va a gustar que le quiten la tierra? ¿A qué rico le va a gustar que perdone deudas? ¿Y a qué rico le va a gustar que deje libre a los esclavos? Pues el mensaje no era para los ricos, era para los pobres. El beneficio era para los pobres, para los que no habían podido sostener su tierra, no habían podido pagar sus deudas y estaban totalmente esclavizados. Así que en una economía nacional cuyo ejercicio habría durado 49 años, ¿quiénes eran los más afectados y necesitados? Los pobres, lógico. Y Dios hace una preferencia hacia ellos. Si hay que rescatar, tenemos que rescatar a los que se están ahogando, señores. La lógica, la ley lo dice. En esta pandemia, ¿a quién tienen que ayudar? A ver, díganme. ¿A quién tienen que ayudar? A los necesitados. ¿A quién tienen que alimentar? A los hambrientos. ¿A quién tienen que rehacer algunas economías? A los que no tienen trabajo. Eso es lo lógico. Pero en este país sucede todo lo contrario. Y lo peor, que la gente no se da cuenta. Y cuando algún predicador como Salazar dice cosas por ahí, hoy está ofendiendo al régimen, al intocable. No, señor. Yo me voy siempre por la palabra de Dios. La propuesta de Jesús era restaurar la condición del empobrecido pueblo. El ungido vino a nacer y vivir en una familia de artesanos. Él calzaba con este estatus de pobreza, porque él era un carpintero, y los carpinteros no eran para nada ricos. En Lucas 2:24 dice: y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor. Estoy hablando del día que lo llevaron al templo para circuncidarlo. Un par de tórtolas o 2 palominos. El versículo 12 dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, Lucas 2:12, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella
y será limpia la mamá después de haber dado a luz. María no fue rica, como algunos predicadores de la prosperidad dicen. Jesús dijo, no tengo como las zorras que tienen su guarida, yo no tengo una guarida como las aves que tienen su nido, yo no tengo mi nido. Entonces, lo de la prosperidad dice, Jesús lo dijo porque su riqueza lo tenía en Nazaret y ahí no tenía nada. Este es un chiste. Este es un chiste que no se ajusta a la verdad. Jesús no era un hombre rico, nunca lo fue. Cuando su madre vino a expiar la inmundicia después de un parto, según la costumbre de la ley de los fariseos, de los judíos, ella no pudo traer un cordero porque no tenía para comprarlo. Ella trajo 2 tórtolas o 2 palominos. Eso era lo que podía pagar. Entonces, no hablemos más de lo que la palabra dice. Yo quisiera decir pues que María era muy rica y que José era un gran empresario de la construcción, talaba árboles en gran cantidad y distribuía por todos sitios. Bueno, eso ya es una interpretación muy personal, exagerada, no es. En aquellos días, los pobres que tenían deudas impagas vivían una tragedia, pues ellos y sus familias, ¿cómo lo pagaban? Cuando ya no tenía ningún recurso económico para sufragar las deudas. ¿Sabe cómo lo pagan ellos? Se entregaban como producto ellos. No tengo una mesa, no tengo una silla, no tengo una cama, no tengo un burro, no tengo nada. ¿Qué tiene? Solo mi familia y yo. Entonces venga la familia, lo cotizaban, ya, ustedes son el pago a la esclavitud, a vivir como esclavos, porque no podían pagar sus deudas. Entonces, Jesús en la cruz del Calvario, en la 6ª palabra, no la 7ª, porque en la 7ª Jesús entregó el Espíritu. Padre, en tu mano entregó el Espíritu. En la 6ª palabra Jesús dice, tetelestai, una palabrita que tiene que ver con la economía del pueblo. Es la misma palabrita que se ponía antes en la factura. Cuando usted pagaba esa factura, le ponían un sello grande que lo atravesaba y decía cancelado. Una vez que le ponían el sello, algunos escribían solamente cancelado y firmaban por ahí. Entonces, esa era la palabrita, la deuda que nosotros teníamos con el Señor por nuestra pobreza espiritual. Cristo en la cruz del Calvario lo pagó. Y ahí él dijo, tetelestai. ¿Qué significa eso? La deuda que tenía la humanidad está cancelada. No tienen que ser más esclavos porque yo he pagado para que sean libres. Gloria al Señor. Segundo, sanar a los quebrantados de corazón. Es lo que vino a hacer el Mesías. Jesús llamó a la gente trabajada y fatigada por el peso del pecado. ¿A qué? Para que descansen. Mateo 11:25. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Venga, yo los haré descansar. Una propuesta maravillosa. Están en el año del jubileo. El gran libertador está ofreciendo su jubileo espiritual. Así que sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos. Cautivar significa influenciar en el ánimo de alguien ganándose su atención y afecto. Hay gente que está cautiva. Israel había salido de Egipto. Sin embargo, estaban cautivos de sus recuerdos. ¿Qué recordaban? Los sepulcros. Pero qué gente para tan absurda. ¿Qué recordaban? Las comidas. Bueno, eso ya lo veo un poquito más digerible, más normal, que recuerden sus comiditas. Extrañaban la cultura egipcia. Ellos tenían sepulcros de esclavos.
La gente moría y lo enterraban transida, envejecida, enferma. Personas que morían sin ningún momento de felicidad, con una ignominia y vergüenza sobre su propia raza. El cementerio era el lugar no solamente de los muertos, sino de los fracasados. Y las comidas que ellos comían no eran en mesa, gente libre, en alguna ordalía, en un festival. No, 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 no. Ellos comían con esclavitud, a golpe. Tenían que comer a golpe, encadenados. Y eso recordaban. Eso recordaban. Los creyentes hoy están libres y salvos, pero muchos se encuentran cautivos del mundo. ¿Qué recuerda la gente? Las borracheras. ¿Qué recuerda la gente? Los grandes pleitos. ¿Qué recuerda la gente? Las drogas. ¿Qué recuerda la gente? La sexualidad barata. Eso recuerda. Eso lo tiene cautivo. Como decía una hermanita convertida allá en Paiján, en una campaña pública, yo recuerdo en el año 71. Testificó la hermanita y decía, hoy cuando yo estaba en el mundo tenía comadres, compadres, ahijaditos. Los fines de semana en mi chicherío nos juntábamos, bailábamos, tomábamos. Hoy era una alegría. Le bailaban los ojos a la mujer de felicidad recordando su mundo de borrachera. No se acordaba que el marido la molía como a pimienta y mortero. No, él no se acordaba de las majas que le zampaban, no se acordaba. Se acordaba de las borracheras. Y el pastor lo miró, le dijo, hermana, ¿qué está testificando? ¿Del tiempo de su perdición o del tiempo de su salvación? Testifique de Cristo. Cambió de cara y dijo, bueno, hermano, ahora pues ya no me divierto. Ya no tengo comadres, se me han alejado. Ya mis hijitas, mi hijadito ya no me visitan, ya no es igual. Estaba triste la mujer. Así hay gente triste. ¿Qué recuerda del mundo? Yo recuerdo todo, pero regresar ni loco que estuviera, digo yo, aquí estoy bien. ¿Y qué hace? Hermano, el hombre que recuerda acá, ¿dónde está? Ya regresó, ya volvió. Dios mío. La Biblia dice, porque Demas me ha desamparado, de Tesalónica. Está aplicando, no, se ha ido al mundo, seguro que está con sus amigotes, emborrachándose. Qué pena, qué pena. Cuarto, Jesús está celebrando el día del jubileo al dar vista a los ciegos. Ya vamos terminando, no se pongan nerviosos. El diablo, dice la Biblia, que ha enceguecido nuestro entendimiento cuando estábamos en el mundo. En 2 Corintios 4:4, mire lo que dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los crédulos, sino de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente escucha y no entiende. La gente oye la trompeta, el shofar de el jubileo, pero no se apercibe. Oye como ruido, no escucha el mensaje, la oferta, la promesa. No escucha la propuesta de Dios. Y dice la palabra de Dios que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué le parece? Esa incapacidad para poder discernir entre el bien y el mal. Sinceramente, una terrible tragedia. Isaías 5:20 dice, ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Ay de esas personas. Sin embargo, nosotros hoy confesamos y predicamos que hemos vivido en este mundo con una capacidad valorativa totalmente absurda. Sin embargo, vuelvo a repetir, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo, el Señor de la luz del mundo, donde en su reino no hay oscuridad, en su reino no hay tiniebla, solamente hay luz. Gloria al Señor. Colosenses 1:13 lo dice, del cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, donde todo es absurdo, donde todo está desquiciado, donde hay corrupción, donde hay infidelidad, donde hay felonía en extrema expresión. De ahí nos ha liberado y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Gracias sea dadas al Señor. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Él les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Qué linda promesa. Hágalo suya. Hágalo suya. Jesús dijo que para alcanzar estas bendiciones es necesario nacer de nuevo desde el reino de Dios. No es el sistema del mundo, ni menos las manifestaciones diabólicas. El que reina es nuestro Dios, Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Así que es lo que le dijo Jesús a Nicodemo cuando vino a halagarlo como maestro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Puedes ser muy religioso, profesional, altamente preparado, teólogo renombrado, pero si no has nacido de nuevo, tú no puedes ver. Y si no puedes ver, tampoco podrás entrar. 5, poner en libertad a los oprimidos. Mire todo lo que hace el año del jubileo que Cristo ha traído. En todas las naciones abundan los esclavos. Esclavos del miedo, esclavos de la depresión. La gente es propensa al fracaso por el pecado, es moralmente imperfecta y está encadenada espiritualmente. No es libre. Esclavos de vicios despreciables, el alcohol, la droga, la prostitución, la homosexualidad, la delincuencia. El diablo no los deja que salgan en libertad, los tiene esclavizados. Y esto es absurdo porque la trompeta del jubileo ya ha sonado. Solo tenemos que anunciarlo al mundo para que se aperciba y no se quede en el Egipto espiritual, ni en el mundo de las tinieblas, que salga al llamado de la voz del libertador, a la voz de Cristo Jesús, a la voz de Cristo Jesús. Luego, para terminar, el Señor dice, Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Jesucristo proclamó el jubileo, ¿para quién? Para toda la humanidad. Ahora no está predicando solo a los judíos. Ahora el mensaje es para toda la humanidad. En Nazaret el Señor convirtió estas antiguas escrituras en un decreto divino. Anunció una amnistía para todos los prisioneros del diablo. Se acabó los años de esclavitud. Jesús les dijo, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Qué maravillosa promesa. Bueno, he terminado de exponer toda la propuesta del Señor. Y algo curioso, ¿por qué? Porque después de esta propuesta, en lugar de aplaudir, de discutir, preguntando, tal vez queriendo saber algo, indagando, ¿sabe lo que hizo los hombres de la sinagoga? Lo sacaron a Jesús y lo querían botar por un peñasco, matarlo, despeñarlo. Jesús echó mano de su poder sobrenatural y pasó en medio sin ningún contratiempo. Bueno, la propuesta fue linda, pero la reacción fue muy mala. El evangelio es lindo, poder de Dios, poder que libera, poder que no avergüenza, poder que da vida, que generaliza y hermana a toda la humanidad. Mire cuántos beneficios. ¿Cómo responde la gente? El evangelio es para los ignorantes. ¿Cómo mire lo que responde la gente y cómo vive? Dios me libre. Dios me libre de hacer un comentario de la vida que nosotros todos vemos cada día. Houdini, un famoso escapista del mundo, no había encierro que pudiera con él, excepto una vez que Houdini no pudo abrir una cerradura. ¿Cuál fue la trampa? Habían hecho una propuesta con la policía de Londres. Dijeron, si usted logra salir de esa cárcel, entonces lo llamamos verdaderamente un escapista profesional inigualable. Lo encerraron en una celda y le dieron la llave para que la abra si se podía. No pudo ni con la llave ni con sus cosas, no pudo. Media hora trabajó y se rindió. El policía le dijo, se rinde. No hay forma de abrir. Así que el policía lo único que hizo, jaló el pestillo y abrió. Le dijo, ¿sabe por qué usted no pudo hacer saltar el percutor de la chapa? Por una sencilla razón, que ya estaba abierto. No tenía que hacer nada más que empujar la puerta. Lo hicieron caer en su trampa. Cristo ya abrió la fortaleza del pecado. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. No las tiene Pedro, no sean chistosos. Lo tiene Jesús. Entonces, no tenemos que abrir ninguna puerta a los Houdini para escapar a los Houdini. Nosotros ya somos libres. La puerta de la esclavitud está abierta. Cristo lo abrió, lo dejó abierta para que todo el que quiera ya no permanezca en ese mundo de oscuridad, sino que salga al mundo de la luz y de la salvación. Estamos viviendo el año del jubileo y quiera Dios que podamos entenderlo y no estemos todavía en que todos descansaremos de nuestros pecados, alcanzaremos la bendición más grande. Gloria al Señor. Por estas grandes bendiciones es que alabamos a Dios. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los trabajados y cargados. ¿Para qué? Para darles descanso. Amén. Amén. El que halló el descanso entró en el año de jubileo. Por eso es que en el capítulo 4 y 6 casi hay una enseñanza de Hebreos sobre el verdadero reposo, que no es un día de 24 horas ni un día de los 7 días más de la semana, sino que es un estado. El que entró en Cristo entró en su reposo. Halló el verdadero reposo de Dios. Bien, aquí tenemos personas por las cuales vamos a orar. Y con esto vamos terminando. Qué lindo ha sido el día. Yo estuve en un ayuno enseñando en la mañana y en la tarde, estaba hasta las 3:15. Gracias a Dios que Él me ha dado un poco de fuerza y a pesar de todo, todavía puedo seguir predicando la palabra de Dios. Gracias al Señor. Bien,
Entonces, tenemos, sí, ya aquí vamos tarjando los que ya no. Tenemos a mi hermana Renilla Moga, seguimos con... A Keila Guevara, seguimos orando por ella. Andrea Serrano García, seguimos orando por ella. Lilita Campos, seguimos orando por ella. Francisco y Anélida Campos,